Lovely. Delightful. Absolutely super. Yeah, jolly good. Lovely, lovely. Here I stand. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench your professional Brits. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 30 de Lo que tú digas, protagonizado por Enrique Carmona, un ex testigo de Jehová que quiso compartir conmigo su historia porque cree que con ello puede ayudar a mucha gente. Hace unos meses me escribió al mail del programa un oyente llamado Pablo. En el correo Pablo me decía que es ex testigo de Jehová y me contaba con pelos y señales una vida terrible bajo el yugo de esta organización que al fin había logrado abandonar, no sin consecuencias. Cuando le ofrecí el micrófono de este podcast me dijo que prefería que este episodio lo protagonizase su amigo Enrique Carmona, que es otro ex testigo con una biografía similar a la de Pablo. Tanto Pablo como Enrique quieren denunciar lo que vivieron durante muchos años que pasaron en la organización y las consecuencias que sufrieron al dejarla. La historia que me cuenta Enrique, y vais a escuchar ahora, es muy dura. A día de hoy ha perdido el contacto con numerosos miembros de su familia que no quieren saber nada de él. Su hija mayor no coge el teléfono cuando la llama. Es difícil hacerse una idea de hasta qué punto puede doler eso, esa desconexión familiar. De hecho, durante nuestra charla, narrándome uno de los episodios que vivió tras dejar la organización y relacionado con su hija mayor, Enrique no puede evitar emocionarse. Es quizá en lo que tú digas más intenso de los grabados hasta la fecha. Al menos tal y como yo lo he vivido. No sé cómo lo viviréis vosotros como oyentes. Espero que el testimonio de Enrique sirva para ayudar a mucha gente. Espero que su familia lo escuche, que su hija lo escuche. Y, por cierto, invito a los ex testigos de Jehová que nos escuchen a que dejen sus comentarios en iVoox. E incluso si algún testigo en activo quiere pronunciarse, también espero que lo haga, aunque me consta que es complicado, porque bueno, se supone que los testigos tienen prohibido participar en cualquier debate. Pero bueno, mi invitación queda hecha. Episodio 30 con Enrique Carmona. Bueno, antes de nada, he de decir que es una cosa que me enorgullece mucho, que ahora mismo estoy sentado contigo gracias a Pablo. Uh-huh. Pablo Montero, sí, que es Montero. También ex testigo de Jehová. Uh-huh. De hecho, me mandó un email enorme contándome su historia, que su historia también es brutal. Entonces yo al momento le respondí y le dije, oye, cuando quieras nos sentamos y hablamos. Y él me dijo, no, mejor con Enrique. Uh-huh. Y ahora estoy sentado con Enrique. No sé por qué Pablo prefería que hablase contigo. Bueno, Pablo es una bellísima persona y simplemente ha pasado por las mismas tesituras que yo, y realmente él tiene unas circunstancias familiares complejas. Yo estoy un poco más liberado. Claro. Yo estoy un poco, no es que sea totalmente liberado, pero un poco más liberado que él. Entonces él ha preferido, por circunstancias así personales, decir, bueno, delego esto en Enrique, que va a contar lo mismo que contaría Pablo o que contarían miles de testigos de Jehová de España. No cientos, sino miles de testigos de Jehová. Bueno, son 8 millones en el mundo. Son 8 millones en el mundo, pero realmente han sido muchos más. Ten en cuenta que ellos tienen un índice de expulsiones. El grave problema que tienen dos graves problemas, ¿no? Pero el grave problema que tienen es el trato con expulsados, ¿no? Esa organización, cuando manifiestas un desacuerdo, un incumplimiento o un algo que no interesa a los interesados, después describiremos con detalle ese tema, pues genera un expulsado. Y aproximadamente en los años 70 y 80, que teníamos estadísticas fehacientes de la propia organización, había una media de personas que salían al año de 400.000 personas año. Es decir, en aquella época había 6-7 millones y en 10 años habían generado 4 millones de expulsados. Con lo cual, una organización tan pequeña genera un mundo de desgracia muy, muy grande.
Es que fíjate, me fascina hablar de esto contigo porque yo soy de un pueblo que se llama Corcubión, en el que hay unos 1.600, 1.800 habitantes, en un pueblecito en la Costa Morte Marinero. Pues hay una iglesia de los Testigos de Jehová. Un salón del reino. Sí. Es un gran negocio este. Y entonces siempre, claro, me despertó muchísima curiosidad. Yo nací en el año 58. Mi madre era una mujer católica y eran en la época de Franco en una ciudad pequeña como Granada, una ciudad del interior. Y era una ciudad, lo que hoy llamaríamos un tanto pueblerina, ¿no? Porque en aquella época y una pequeña ciudad del interior, pues había barrios en los que realmente mandaban era el cura, el militar y poco más, ¿no? Y el médico. Mi madre acababa de sufrir la muerte de su madre y había recibido la visita de unos testigos de Jehová que le hablaron acerca de la resurrección, de que mi madre, como católica, tenía la creencia de que su madre no sabría dónde estaba, si en el infierno, o en el purgatorio, o en el cielo. Siempre se piensa más, ¿no?, en el purgatorio o en el cielo, que mi abuela fue una mujer muy buena. Entonces, pues, mi madre pensaba que estaría ahí, pero siempre le cabían esas dudas. Por si ha hecho algo, o sea, hizo algo que yo nadie no sé. Supiera, claro. Exacto. Pero bueno, ella escuchó a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son personas hábiles a la hora de convencer a la gente porque formadas, ¿no?, para eso. Están muy preparados para eso. Tienen reuniones regulares que los preparan para hablar en público, para hablar de casa en casa. Tocan puntos sensibles en la persona para captar su atención directamente. Aprenden a detectarlos también, ¿no? Más que aprender a detectarlos, cuando ellos visitaban, en aquella época eran más de casa en casa, visitaban a personas y veían que una persona mostraba interés, pues ahí que agarraban y la revisitaban una y otra vez, como mínimo una vez a la semana. Así mi madre fue captada. Yo acababa de nacer, pero por aquello del que dirán, mi madre me había bautizado ya como católico. Así que yo pues tengo la doble confesionalidad, aunque no practico ninguna de las dos realmente. Pero fui educado rápidamente y mi hermano fuimos educados en el seno de una familia testigo de Jehová. Tengo 2 hermanos más. Yo soy el mayor de ellos y ellos fueron, ya te digo, educados con las mismas normas, con las mismas formas de pensar. Cuando yo tenía 6 años tuvimos un problema en la familia. Mi padre tuvo un problema personal debido a que los orígenes de su infancia habían sido duros. Entonces fue expulsado. El problema podemos decirlo porque es una duda que se le va a plantear sí, automáticamente al oyente. A mucha gente. Mi padre tuvo un problema con el alcohol. Como tanta gente. Como tanta gente. Tantísima gente. Sí. Hoy día, pues el alcohol, la droga y otras muchas. Pero en aquella época mi padre, había sido abandonado de niño, criado con otros parientes. En definitiva, que el hombre no lo tuvo fácil. La reacción que tuvo, se casó muy joven. Ya ves, cuando yo nazco, él tiene 20 años recién cumplidos. Entonces, pues, cuando yo tenía 6 años, él tuvo ese problema. Mi madre, que ya te digo, cuando yo nazco, ella se introduce dentro de los testigos, consigue convencer a mi padre y mi padre entra. Y mi madre convenció a más gente. Ahora iremos contando. Entonces mi padre entra y cuando pasan X años de estar dentro, mi padre es expulsado por ese tema. Porque mi padre entra en el mundo del alcohol y al tiempo Pero tu padre entra en el mundo del alcohol siendo ya testigo de Jehová. Sí. Sí. Mi padre tiene cruces de problemas y entonces pues entra en este mundo. Con el tiempo mi padre se cura. Decide salir de ahí y se cura y crea o mantiene su familia. Mi madre y mi padre fueron nuestros referentes. Fueron nuestros referentes y mi padre nos dio una educación excelente y mi madre también, dentro de su intención. Mi madre nos hizo testigos de Jehová a todos de jóvenes. Quería darnos la libertad de que nosotros decidiéramos, que nos bautizáramos como testigos desde mayores,
para que tuviéramos esa capacidad de decisión interna, pero la influencia de toda la juventud, de toda la educación que llevábamos, la llevábamos dentro. O sea, os daba libertad para elegir, pero a la vez Sí. os inculcaba... Evidentemente. Ella decía que ella creía que eso era lo mejor y nos inculcaba su religión. Como hace cualquier otra persona en cualquier otra organización. No, eso no es nada extraño. Y al final todos los hermanos optasteis por esa religión en un principio. Sí, en un principio por ahí. Bueno, por esa religión, por Por esa... ahí tiramos. Organización. De Organización. momento vamos a definirlo como organización y luego llegaremos a conclusiones después de la historia. Vale, muy bien. ¿Eh? Entonces, todos los hermanos entramos por ahí, nos bautizamos como testigos, pero en los años 80 yo ya me había casado con una testigo. Yo ya tenía 30 y pocos años, 32, 33 años. Ya tenía 2 niñas, una de 10 años y otra de 4. Tú te casaste con una mujer que ya tenía hijas. No. En los años, yo me casé en el año 79 con Ajá. una mujer testigo. A finales de los 80, en los años 80, vienen una serie de normas que dicen que yo, siendo ya padre, estando ya viviendo fuera de mi casa, de la casa de mis padres, ya te digo, con 30 años, pues vienen unas normas que me dicen que tengo que dejar de hablar con mi padre. Es decir, yo quería a mi padre y a mi madre y a mis suegros y a toda mi familia, pero vienen unas normas que dicen que mi padre, al ser un expulsado y al no haber vuelto a la religión, mi padre pertenece a la condición de expulsado. Ellos le llaman malhechor. Los testigos de Jehová tienen una etiqueta para cada cosa. Y entonces, automáticamente que una persona es expulsada es un malhechor. Es un problema muy serio, porque mi padre había sido expulsado por una enfermedad que luego tuvo que curarse, salir de ella. ¿Y se curó? Y se curó. Y entonces, pues, sin embargo, ellos te tildan de malhechor. Malhechor, si tú miras en el diccionario, es el que asalta los caminos, el que le roba a la gente, ¿no? Cualquier persona es un malhechor para ellos. Dentro de sus normas, si tú vas a comprar lotería al estanco, eres un malhechor. Si te fumas un cigarro, eres un malhechor. Si votas, ¿no? Si votas Si en votas. las elecciones del pueblo, eres un malhechor. Si celebras tu cumpleaños. Si celebras tu cumpleaños, Es que son cosas de las eres que un malhechor, quería hablar contigo. efectivamente. La palabra malhechor la aplican a todo. Y claro, automáticamente ellos en sus páginas web, en su información, en sus revistas, dicen, nosotros expulsamos a los malhechores. Como dando a entender que las personas que ellos expulsan es que son pecadores de cosas serias, de cosas muy graves, ¿no? Pero la realidad es que si tú dices algo en contra de la organización que controla sus mentes, que se llama Watchtower, o la sociedad de la Atalaya, Watchtower, pues si dices algo en contra de la Watchtower o su cuerpo gobernante, también eres un malhechor. Y como malhechor tienes que ser aislado, expulsado. Esto se supone que es el pilar fundamental de una secta. Sí, evidentemente. Pero la secta todavía no, porque mira, cualquier persona tiene derecho, cualquier organización tiene derecho a decidir qué miembros son los que quedan dentro o cuáles no. Tú imagínate que... No, yo sobre todo me refiero a la desconexión. Tú imagínate que estamos hablando de fútbol y entonces pues una persona dice, bueno, yo pertenezco al Real Madrid y otro dice, no, pues yo pertenezco al Barça. Pues muy bien, cada uno pertenece al suyo. Y el Barça dice, bueno, yo prohíbo, digamos, ¿no? Yo, entre mis socios no debería de haber personas que llevaran y defendieran escudos del Real Madrid y menos en público, en las televisiones y en no sé dónde. Y por tanto, le quitaremos el carné a cualquiera que haga eso. Hasta ese punto tienen razonablemente lógica esas acciones, ¿no? Pero no es el caso de los testigos de Jehová. El caso de los testigos de Jehová es que a los que ellos consideran malhechores, los expulsan.
y les dicen a los miembros de su familia que queda dentro que no pueden tratar con ellos, que no pueden hablar, que no pueden ir a nada. Es decir, lo que es ningún trato. Fíjate, ningún trato. Me consta que tú has oído algunos episodios de este podcast. Yo no sé si has oído el que grabé con el presidente de la Iglesia de la Cienciología. No. Pues también en la Cienciología practica esto y lo llama desconexión. Sí, eso sí lo sabía. Pues sí, pues es curioso porque ya me suena familiar. Sí, y efectivamente estamos poco a poco definiendo qué clase de organización es esta, ¿no? Estamos definiéndola y llegaremos al final a una conclusión muy clara. Entonces, cuando yo recibo aquella presión por parte de los ancianos de mi congregación que me decían que tenía que dejar de hablar con mi padre... Perdona. Sé que anciano es un término propio de la... Sí. Entonces, cierto. simplemente nada, definir qué es un anciano. Cuando dices un anciano Es dentro del ámbito de los testigos de Jehová, estamos hablando de... Sí, estamos hablando de que los testigos de Jehová están divididos por grupos que se llaman congregaciones, grupos locales. Dentro de una ciudad puede haber 2, 10, depende del tamaño de la ciudad y depende del número de testigos. Normalmente una congregación la forman... Una congregación mediana de ciudad la forman entre 40 y 120 miembros. Y a partir de ahí hay el equivalente al pastor protestante o el equivalente al sacerdote que es el que gestiona una iglesia o un área de barrio, ¿no? Entonces el anciano es el equivalente a esto. Vale. La máxima autoridad dentro de la congregación. Vale. Luego tiene una serie de ayudantes que son siervos ministeriales y luego tiene unos ayudantes de los ayudantes que son varones, normalmente hombres, normalmente no, siempre hombres, mientras haya hombres tienen que ser hombres, porque a la mujer no se les permite el uso de esto, y ocuparán los puestos que sean necesarios para esto, ¿no? Entonces el anciano de la congregación mía, famoso en mi zona, porque fue en su día el anciano superintendente de la ciudad también, es decir, existe lo que es el anciano de la congregación y luego el número de congregaciones que forman una ciudad, existe un anciano representando a todos los ancianos, representándolo y guiando a todos los ancianos. El mío fue el de mi congregación y encima superintendente de la ciudad durante bastantes años. Entonces, pues, por la presión que yo recibí por el anciano de mi congregación, que recibimos el matrimonio, que recibimos mi madre, que todavía estaba dentro de esta congregación, que recibió mi hermano, que estaba casado con una hermana de mi esposa, éramos 2 hermanos con 2 hermanas casados, pues tuvimos problemas serios de conciencia de cómo tratar la situación. Él obligaba a que dejáramos de hablar con mi padre, porque ya vivíamos fuera de su casa, ya habíamos sido mayores, ya habíamos salido del hogar y ya no había razón para hablar con él. Curiosamente, si tú entras en la página de los Testigos de Jehová, en el apartado, en la jw.org, en el apartado de cómo tratan los Testigos de Jehová a los expulsados, pues dicen de forma falaz que los miembros Testigos de Jehová que permanecen en el hogar, que han de seguir respetando al padre y a la madre, aunque haya alguno de ellos que sea un miembro expulsado. Aproximadamente dice esto. Y efectivamente es así. Es decir, mientras los hijos sean menores y haya que seguir manteniéndolo, aunque el padre o la madre sea un expulsado, o un hijo, ¿no?, sea expulsado, evidentemente la unión familiar no se rompe. Pero se callan la realidad. Y es que los hijos también salen del hogar y esa realidad no la cuentan. Entonces obligan a esos hijos que salen del hogar cuando ya están fuera, viviendo sus vidas, porque se han casado o porque se han independizado, lo que sea, obligan a esos hijos a que dejen de tratar con sus padres. O sea, si esos hijos todavía están en casa, sí, aún pueden mantener el contacto con el padre. Sí, así es. Por ejemplo, la madre... un chico de 15 años, fue mi caso. Mi caso, mi padre fue expulsado cuando yo tenía unos 6 años. Mi padre dejó el pecado cuando yo tenía unos 10 años, pero con 10 años yo no iba, ni mi hermano, no íbamos a estar en ninguna... fuera, independientes, seguíamos viviendo. Sí. Nosotros tratábamos perfectamente y podíamos tratar con mi padre con toda naturalidad. Es más, en aquella época...
la persona expulsada no estaba tan ignominada como ahora. Por ejemplo, mi padre, en el año 79, cuando yo me caso, está presente en mi boda. Ujú. Está presente en la mesa donde los novios están presidiendo la boda. Y había más de 300 testigos allí. Y entre aquellos testigos había muchos ancianos de distintas congregaciones y testigos de todo tipo, además de familiares. Y mi padre estaba presente. Eso hoy es imposible. Después te contaré Porque tú viviste la una boda de situación, mi eso es. hija. Hoy eso es imposible. Sin embargo, mi padre estuvo presente en mi boda, porque las normas dentro de esa organización cambian. ¿Tú te imaginas que tú haces un contrato de alquiler con alguien, un señor, y cuando has firmado el contrato te viene el señor con 3 meses después de vivir la casa con varias normas cambiadas del contrato? ¿La ves lógico? No. No. Bueno, hasta cierto punto eso es más fácil de resolver que esto, porque aquí el problema es que te cambian el contrato y si no te gusta te llamamos un Malhechor. malhechor, te expulsamos y te mandamos al ostracismo porque no te va a hablar ni tu hija, ni tu esposa, ni nadie. Perdón, la esposa sí se mantiene dentro, ni tu hija, ni tu hijo, ni tus primos, ni tus sobrinos, ni tus nietos. Ahí está el tema. Entonces, pues, en aquella ocasión, yo empecé a pensar, con aquella presión que yo recibía, yo empecé a pensar, pero ¿cómo estoy yo siendo capaz de ir a visitar a personas de casa en casa? Yo también predicaba. Yo también iba de casa en casa desde que tenía 3 años. Ya iba yo con mi tía y con mi madre a predicar de casa en casa. Es que no sé si eso se sigue haciendo, pero era relativamente común, ¿no? Que fuesen con los Sí, niños muy era obligatorio. pequeños, Es y obligatorio. los niños también con su ejemplar de la atalaya. Y dándole paso, es decir, aquello de decirle a una persona, mire, aquí mi hijo, mi sobrino, o quien fuera el menor, le va a decir algo. Ya. Y tú habías aprendido 4 frases que llamaba mucho la atención porque era un niño muy repipi y entonces pues se hacía así, ¿no? Pero yo había estado predicando, además muy activo dentro de la congregación, siendo auxiliar desde mi juventud, auxiliar de ancianos en intendencias, controlando territorios, controlando informes. Ahora te explicaré un poquillo de qué va eso. Y así por el estilo. Es decir, yo estuve muy activo haciendo unos compromisos de horas al mes que se llaman precursorados. Todavía rangos de precursorado en los que estaba el precursorado de vacaciones, el precursorado regular, el precursorado auxiliar. Es decir, tú te comprometías a predicar X horas al mes y si ese número de horas era mayor o menor, pues pertenecía, o el compromiso era por un año o por un mes, pues pertenecía a un rango de tipo de precursor, ¿no? Y yo estuve muy implicado en la organización. Pero claro, con 30 y pocos años, yo empecé a pensar, ¿cómo voy yo a ir predicando de casa en casa, intentando convencer a personas para que luego más tarde esas personas convenzan a su familia y algún miembro de su familia se salga y no puedan hablarle? Ya. Estén obligados a no hablarle. Para mí eso era un sufrimiento importantísimo y aquello frenó mi actividad de predicar de casa en casa. Es decir, yo no podía ir a buscar personas y decirle, mire, esto es lo mejor del mundo, mire, esto aquí usted va a obtener un paraíso, pero si algún miembro de su familia, ¿qué vamos a hacer? Esto se le va a convertir en un infierno. Porque le voy a ofrecer esto que es maravilloso, pero puede conducir a la ruptura en su de familia. su familia. Sí. O no. Ya. Pero, ¿qué pasa con esto? Empecé a indagar. Y me decían, no, es que el anciano de tu congregación es un poco exagerado y tal vez haya exagerado los términos. Y yo, pues sigo indagando. Incluso aproveché que quien hoy es el presidente aquí en España, un alemán, estaba en mi casa y le pregunté a él. Él estaba viviendo en mi casa unos cuantos días porque estaban preparando una asamblea allí de estas grandes regionales en el verano y le pregunté, oye, Jorge, ¿por qué
esto me dice el anciano que yo tengo que dejar de hablar, y mi esposa se había decantado por la acción del anciano. Es decir, esa opción teníamos que llevarla a rajatabla, y yo me decanté en el sentido contrario. Es decir, yo dije, si mi padre tiene problemas con Jehová, pues que se la arreglen Jehová. Eso, que arregle mi padre con Jehová, que echarle un rato. Yo no, mi padre se ha portado conmigo muy bien. ¿Yo por qué tengo que? Bueno, pues incluso este hombre, el presidente actual de la organización, me dijo, bueno, es que tal vez estéis exagerando un poco la cosa. Y yo me conformé y seguí adelante un poco más de tiempo. Pero con el tiempo vino Internet y vino la comunicación entre el conocimiento en general de lo que pasaba. Y entro en algunos foros y me encuentro que el mismo problema que yo tenía lo tenían testigos en Alemania, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Italia, en Francia. Es decir, digo, no soy yo. Es la organización matriz la que de verdad está imbuyendo esta enseñanza en todas las mentes. Y está pasando esto. Yo definitivamente dejé de salir de predicar y decanté en salirme poco a poco. De alguna manera. ¿No encontraste problemas en el momento en el que dices, dejo de predicar? Bueno, problemas directos no, pero evidentemente empieza el título o la etiqueta típica dentro de la organización de los testigos, ¿no? Empiezas a ser malhechor. No eres todavía malhechor, eres débil espiritualmente hablando. Empiezas a ser débil. Si haces algún comentario de lo que has descubierto en Internet, ya empiezas a ser apóstata. Eso es una palabra muy grave. Parece que está apostatando, tanta debilidad, está viendo páginas que no debe mirar. Empiezas a ser tildado o etiquetado de algo negativo. Te van aislando. Ya obviamente, ya a ti no te invitan, yo tampoco tenía muchas ganas, pero por la familia, ya tampoco te invitan a sus reuniones sociales y ya tampoco eres considerado como era antes, como una persona que ha apoyado a fondo su obra a todos los niveles, a nivel de no solo de horas de predicación, sino a nivel económico. A nivel económico, madre mía, un esfuerzo tremendo. Pero se supone que ellos no piden. No piden. ¿Cómo? Sí piden. Es lo que yo ellos sí piden. Tenía entendido, es que ellos no piden, que te dejan unas cajitas para que des la voluntad, ¿no? Unas urnas para que tú... No piden. Pero que no ni siquiera pasan el cepillo. No, eso no. El cepillo no lo pasan. Porque sería imitar a la organización católica considerada como la prostituta del sistema religioso mundial. Cualquier otra religión es obra del demonio, de Satanás. Efectivamente. No, ellos no piden directamente con el cepillo, pero sí piden, y piden continuamente para mantener su estructura. Vale. Para mantener su estructura. ¿Cuál es el negocio de los testigos de Jehová el día de hoy? Antiguamente eran las revistas. Yo estuve como superintendente de revistas durante 2 años. Cuando yo estaba trabajando en Jaén, pues yo estuve ahí como responsable de las revistas. Superintendente, no, siervo ministerial de revistas, que era el escalón que va debajo del anciano. Antiguamente la literatura que emitía la Watchtower era la mayor imprenta del mundo. Estoy hablándote de revistas que se publicaban cada 15 días. Solo la Atalaya tenía una tirada de 15 millones de ejemplares y Despertat unos 12 millones de ejemplares cada 15 días. Los costes de eso, el coste neto de eso era súper barato. Pero el miembro de congregación pagaba una cantidad por ello, por esas revistas, que inicialmente en la época de Franco no tenían un valor en pesetas, y la transacción se hacía pues entre el publicador y la congregación y la central, que está aquí en Madrid, que se llama la Casa Betel. Está aquí en Aljalbir, ¿no? En la zona de Aljalbir. Esas transacciones, cuando fueron a ser controladas por el gobierno a raíz de impuestos,
pues tuvieron que modificarlas, porque iban a conllevar una gestión económico-administrativa y un pago de impuestos que había que evitar. ¿Cómo? Considerando el tema de donaciones. Es decir, realmente la revista seguía teniendo el valor. Pero se decía que la cantidad que depositaba el publicador que retiraba la revista de la congregación y la cantidad de dinero que daba el publicador al responsable de revista de la congregación era una donación, que a su vez el publicador en la calle ofrecía la revista a la gente y decía que era una donación. Y con esa donación que daba la gente cuando la daba, que era pocas veces, pues el publicador recuperaba la donación que había dado. O podría entregarla en la congregación también. Así se creaba una cantidad de dinero negro pues importante. Un dinero que luego pues se transfería por banco a la central. Es decir, que bueno, no tenía nada más que controlar las transferencias. Pero bueno. Nos hemos saltado una etapa de tu vida en la que yo tengo mucho interés, que es la adolescencia. Es cómo viven los testigos de Jehová la adolescencia. Entre otras cosas por los cambios hormonales que todo adolescente vive, por los intereses que se despiertan en la adolescencia. Y es que cualquier cosa relacionada con el sexo, más allá de la procreación, de lo que es mera reproducción, es pecado para los testigos de Jehová. Sin duda, como otras muchas organizaciones o grupos religiosos también llaman pecado a cualquier acto sexual íntimo, bien que sea consigo mismo o con otra persona. Sí, la adolescencia de un testigo de Jehová es como la adolescencia de cualquier persona. Las hormonas le cambian y la sangre le hierve. Y entonces, pues cuando un testigo de Jehová conoce a una chica que dentro de su congregación o congregaciones cercanas, porque deben de casarse solamente dentro de los testigos de Jehová, obedeciendo el mandato de cásense solo en el Señor, que dice la Biblia, pues entonces a la chica que también le bullen las hormonas, deciden hacerse novios rápidamente y rápidamente se casan. Otros muchos, en el periodo de noviazgo, el recomendado por la sociedad Voxtober es de unos 6 meses, pero hay noviazgos que por circunstancias se alargan, por las económicas, de poder formar un hogar u otras, pues en esos noviazgos pasa lo que pasa en todos sitios. Es decir, hay tocamientos, hay lo que haya, pero se mantiene en secreto, porque si lo comentas vas a ser censurado y expulsado por malhechor, en este caso fornicador. Es que hay una pregunta que quiero hacerte y estoy buscando la forma más elegante, pero tiene que ver con la masturbación y la adolescencia. Sí. Y es que creo que la adolescencia sin masturbación es muy dura. Sí, lo es. Sí que lo es. ¿Y tú eso lo respetaste en tu adolescencia? Bueno, no, realmente vale. no. Vale. Vamos a ser honestos y tampoco es un asunto Tampoco es un asunto grave a esta altura de la vida. Puedo hablar con toda la tranquilidad del mundo. En la adolescencia no solo no respeté la sexualidad íntima mía personal, sino que mi novia y yo hicimos lo que pudimos. Nunca entramos en el grado de bueno, tal vez algún anciano habría llegado, pero fíjate porque qué tú en cosa. aquel momento eras testigo de Jehová convencido. Sí, muy convencido, pero las hormonas están ahí, muy convencido. Y ahora resulta que tú tienes 16 años y se te retiene y te pones colorado. Eso es. Como el tapón de esta botella. Entonces te pones colorado. Y entonces tienes que fogar de alguna manera. Y efectivamente, eso ocurre. Es inevitable. Algún caso excepcional habrá que de verdad se haya retenido. Pero yo no lo conozco personalmente. Y te digo, esto confirma mis sospechas. Tuve muchos amigos testigos de Jehová. Bueno, ¿esto qué pasa? Pues mira, ellos dicen que la palabra griega porneia, que está dentro de la Biblia, abarca muchos ámbitos sexuales de la persona. Y va desde la masturbación hasta la homosexualidad, hasta el tocamiento con otras. En definitiva, ellos fácilmente, la palabra porneia griega, que traducida al castellano es fornicación, es un pecado. Y como tal, tienes que llegar allí
y casi que llorarle al anciano de turno para que no te... al anciano y al comité, porque lo forman normalmente 3 personas, tienes que llorarle de arrepentimiento para que te mantengan dentro. Confesarlo, ¿no? Tienes que confesarlo, decir, Sí. he hecho tal cosa. A ver, aquí pasan varias cosas. Y una es que la persona de motu propio vaya y lo confiese. Uh-huh. Otra es que lo pillen. Ya. ¿Cómo lo pillan? Pues a lo mejor si la novia que tenías habéis roto por alguna razón, o el novio, da igual, ¿no? El otro de la pareja, realmente. Pues uno de los dos va y lo confiesa. Uh-huh. Y como eso es un asunto de 2, pues es un asunto de 2. Y entonces surge que te han pillado. Tú no has sido el que ha ido a confesarlo, sino que lo ha confesado el otro, pero de esa manera te han pillado. Sí, eso me pasó a mí. Eso también lo he pasado yo. Yo hice manitas, lo que se suele llamar en la vida normal, manitas, ¿no? De novios, y a los 10 años de casados... Manitas que metiste mano. Sí, pero sí. No manitas, vamos a dejarlo con manos, nada más. O sea, algo inocente dentro de lo algo, que es. Efectivamente, diríamos soft, ¿no? Sí. En el tema este. Y a los 10 años, actualmente mi ex esposa, tuvo un ataque de dolor de conciencia y dijo: yo todavía tengo en mi conciencia aquello que hicimos hace 10 años. Bueno, dentro de la religión esta, teóricamente, no existe la confesión. No existe. Porque eso es de la religión esta. Eso es de otras religiones, sí. Las paganas. En esta, la confesión es directamente con Jehová. Uh-huh. Uno se arrepiente y uno se recupera a sí mismo. Pero hay personas que venían, como esta, que venían del catolicismo y esa práctica parece que todavía como que la tenían en la recámara. Uh-huh. Y entonces, pues un día decidió ir a los ancianos y contarle toda la película. 10 años después de aquello. 10 años después de casados. 10 años después de casados, decidió ir a contar algo de antes de que os casaseis. Sí. Así es. Y me vi al filo de la expulsión. Afortunadamente, me amparé en que ella era una excelente testigo. Uh-huh. Y claro, como el pecado era de los dos, pues tenían que hacer con los dos lo mismo. Y ella te advirtió, te dijo: Enrique, me voy ahora mismo a decirles esto. Sí, me lo dijo una mañana. Uh-huh. Tengo dolores de conciencia aún por aquello que hicimos, que tal, que cual. Y te quedas así, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y no te has arrepentido? Porque a mí me pasó y me casé y tenemos 2 niñas preciosas y aquello ha pasado, ¿no? Uh-huh. Pues no. Yo tengo necesidad de contárselo. Pues bueno, pues ya está. Y lo cogió y lo contó. Y se formó un comité. Y de pasar de ser una pareja que habíamos sido una pareja de novio ejemplar, porque teníamos nuestros secretos, pasó a ser una más. Realmente no era la peor, ¿no? Sino una de tantas. Perdisteis ese estatus de... Exacto. Ella mantenía su relación, porque yo ya había empezado con mis problemas de convencimiento de este tema de los expulsados. Ella mantenía, sin embargo, una relación de disciplina total, de religiosidad total y de fanatismo integrista total. Y bueno, pues se montó un comité en el que los dos estábamos ahí metidos. Un comité de 3 ancianos. E interesante nota, es decir, en España, que están prohibidos los juicios paralelos por ley, en España se celebran juicios paralelos como este, que pueden acabar en desastres familiares, como una expulsión en la que no te hablan no pueden hablarte tus propias familias. Esto ya es otra nota para la conclusión que sacaremos al final de qué es esto. Entonces se formó este juicio paralelo y yo decía, de esta me expulsan porque como me tienen inquina, porque ya no vengo apenas a las reuniones. ¿Y tú por dentro no decías que me expulsen, coño? Toda la vida no, porque tienen miedo. No, porque tienes mucho miedo a que te pase lo que te pasa. Es que ese es uno de los... Claro. Eso es uno de los razones por las que te tienen agarrado. Bien agarrado por ahí abajo. Uh-huh. Te tienen muy bien agarrado. ¿Por qué? Porque hoy te garantizo, yo escribo en foros, tengo respuestas de gente, tengo grupos de amigos.
hay miles de testigos que permanecen dentro y no pueden decir lo que piensan. Porque en el momento testigos que están ahí, españoles, pero por dentro dicen yo no me quiero largar, no pinto nada aquí. efectivamente, pero no pueden salirse porque en el momento que se salgan o en el momento que digan la más mínima, rápidamente Pierden el contacto con sus seres queridos. sus familias no les hablan. Fue el caso mío. Es decir, yo cogí y, bueno, pues ya te digo, me hicieron este comité. En esa yo creía que me iban a expulsar. Yo todavía no era el momento de romper el matrimonio, porque el matrimonio iba fatal. No era el momento de romperlo todavía. Y, bueno, pues afortunadamente, como tenían que utilizar la decisión, aplicarla a los dos, y ella era una testigo muy creyente y muy participante, pues no la echaron por eso. Y a mí no me echaron porque a ella no le echaban. Con lo cual, bueno, ¿tú te arrepientes? Bueno, sí, me arrepiento. Bueno, pues ya está. Y así quedó. ¿Cómo conociste a tu mujer? Porque estoy convencido de que no fue en una discoteca. Seguro. Estoy convencidísimo de ello. No, la verdad es que yo habré entrado en una discoteca solamente para hacer arreglos del sonido, arreglos de... O sea, de día, ¿no? Y todavía sí, de día. Sí. Pero aún a día de hoy no has entrado. Aún a día de hoy yo me parece que habré entrado después de alguna boda. Te iba a decir, te voy a llevar yo. Me hace ilusión. Me hace ilusión. Digo, quédate, te llevo yo esta noche. No tengo ya ninguna cortapisa por entrar en esos sitios, pero he entrado muy poco. Y sí, yo la conocí en una... Bueno, mira, muy jovencito, a los 13 años, en una reunión, la niña me gustó. A los 13 años me empezó a gustar la niña. Y me gustó, y me enamoré, y me casé muy enamorado. Así, simplemente así. Y era correspondido, ella sentía lo mismo por ti, no lo hacía por... Hoy lo dudo, pero en aquel momento yo creí que sí. Vamos a ser honrados, y yo creo que sí. Pero bueno, aquello ya pasó. Realmente, mi forma de ser es que yo me enamoré de esa chica y estuve con ella... pues a por ella durante toda mi adolescencia hasta que nos casamos a los 20 años, muy jóvenes. Por aquello de que nos dolía la conciencia por hacer cosas que no debíamos y debíamos de regularizar nuestra situación en conciencia. Y te casas muy joven y al año y medio vino mi hija mayor. Ajá. Sin embargo, con el tiempo, pues... Cuando vino aquella historia de que el anciano entró a saco en nuestro matrimonio y dijo que teníamos que hablar con mi padre, y yo dije, esto no es justo ni es cristiano, yo soy hijo de mi padre, y la Biblia también dice pues que honren a su padre y a su madre. ¿Cómo voy a honrar a un padre al que no le voy a hablar? Esta es una disyuntiva cristiana. Yo todavía me sigo sintiendo cristiano, aunque muchos ex testigos de Jehová, un gran grupo de ex testigos de Jehová salen tan quemados que acaban con todo. Ateo, ¿no? Totalmente. Ateos, totalmente. En definitiva, pues yo sigo sintiéndome cristiano y sigo tratando de tener una conciencia lo más limpia posible. ¿Y vas a la iglesia, rezas, haces...? Nada. Ajá. Yo digo, cuando me preguntan, digo, soy cristiano no alineado. Es decir, no estoy ni dentro de los testigos de Jehová, ni dentro de los grupos evangélicos, protestantes, ni católicos. Valoro lo positivo de cada grupo. Valoro lo positivo de cada grupo realmente. Me centro en el mensaje que hay de Cristo en la Biblia y procuro llevarlo adelante, en la medida de mis posibilidades. No es que yo sea también una persona que... No. Que puedo hacer esto, pues lo hago. Que no puedo hacerlo, pues no lo hago. Y ya está, ¿no? Y entonces es cuando expulsan a tu padre, empiezan también tus problemas con tu claro, la que era tu esposa. La que era mi esposa, empezaron los problemas, empezó a entrar el problema de división ya de objetivos dentro del matrimonio. Ella dice, ya que estamos criando a nuestras hijas dentro de la religión, tienen que dejar de ver a su abuelo. Y yo digo, no. Mi padre tiene nietas y mis hijas tienen abuelo. Y mientras ellas sean menores, yo voy a seguir llevándolas regularmente a ver a su abuelo.
Y así ocurrió durante muchos años hasta que ellas estuvieron la mayoría de edad. Yo las llevaba cada 15 días a ver a su abuelo. En el año 90 ya llevábamos 2 años ella y yo discutiendo sobre este tema. 2 años muy intensos, para ella y para mí. Siempre el mismo tema, siempre al final rodeaba lo mismo. Es decir, no podemos cortar, no podemos romper la familia, no podemos tal. Era mi opción. Hasta que ella un día cansada me dice, mira, se acabó, no me vuelvas a hablar más de este asunto. He decidido obedecer a Jehová. Mentira. Estaba obedeciendo a una organización. Lo que pasa es que ella piensa que es la organización de Jehová. Es totalmente falso. Después lo veremos. Y llega el momento en el que yo le digo, bueno, pues mira, no tenemos asuntos en común, pero todavía las niñas son muy pequeñas. Te doy el plazo de el tiempo necesario hasta que las niñas se vayan del hogar, se independicen, y en ese tiempo tú, pues si nos avenimos y podemos mantener una pareja y una estabilidad, perfecto, y si no, pues no continuará el matrimonio. Y así fue. Ella se mantuvo muy fiel a sus creencias y 12 años de plazo que le di viviendo en aquel hogar hasta que las niñas crecieron, pues al final tuve que coger mi petate y marchar. Y así se rompe el matrimonio. Y digo literalmente, cojo mi petate y me marcho. Yo no tenía ningún amante, yo no tenía ninguna Cuando te ibas, amiga. ¿tú estabas enamorado todavía de aquella mujer? Sí. Hombre, ya muy quemado. Sí. Quemado más que la pipa un indio, ¿no? Sí. Pero yo todavía estaba enamorado. Yo hice una casa, que hoy ya me arrepiento y me pesa una barbaridad. Yo hice una casa inmensa, pensando que de alguna manera me la iba a conquistar. Una casa en el campo brutalmente bonita. Construiste esa casa simplemente para mi familia. Y la he vivido yo solo. Una casa con 6 dormitorios. ¿Vale? Y yo creía hasta el último momento que ella en algún momento daría su brazo a torcer. Y yo no pedía nada más que la normalización del comportamiento familiar. Yo no le pedía a ella que se saliera de la religión para nada. Para nada. En absoluto. Yo lo único que pedía era que lo mismo que yo trataba a sus padres, ella tratara a los míos. Lo que no puede ser es que un día yo estaba accidentado en casa, me había dado contra un cristal y me había roto una rodilla, y vienen mis padres a verme, porque estaba accidentado y no me podía mover. Y cuando mis padres venían, ella desaparecía. Entonces mis padres se dieron cuenta de que ella desaparecía y me dijeron, oye, ¿tú no te has dado cuenta de que esta chica desaparece cuando venimos? No me había dado cuenta. Realmente, para mí era tanta alegría verlo allí, que si la otra se iba, no me daba cuenta. Y pues sí, es verdad, y lo noté. Después ya me di cuenta, se lo pregunté y me dijo que sí. Y me dijo que es que ella no podía tener comportamiento con mis padres, aunque vinieran a ver a su hijo enfermo. Y siendo tu madre una testigo de Jehová. Y siendo mi madre una testigo de Jehová ejemplar. Sí, pero claro, mi madre para ella no era ejemplar. Después te contaré. Hay muchas cosas que tenemos que contar después. Sí, te has dado cuenta, ¿no? Sí, esto se puede hacer muy largo. Entonces, pues ella se aislaba, no trataba con nosotros, y mis padres me dicen, mira hijo, honestamente nosotros no queremos ir a molestar a tu casa. No vamos a volver a ir a tu casa. Tú vienes aquí todas las veces que sean, pero no podemos ir a molestar a tu mujer de tal grado que desaparece. Yeah. Así que yo hice aquella casa, aquella gran casa, y justo cuando la estoy terminando, yo esperaba, incluso le ayudé a que se sacara el carnet de conducir para que, como estaba en el campo, para que tuviera libertad de poder moverse. Y le hago una pregunta clave. Digo, oye, esta casa que vamos a vivir es una casa que yo quiero que sea para todos. ¿Qué vas a hacer cuando vengan mis padres? Y me vuelve a responder, no estaré. Y entonces tomo la decisión, digo, pues no estarás, pero ni siquiera para habitar la casa. Es el momento de marchar. Ya estaban las niñas fuera, ya estaban independientes, y ya cogí y me marché. No tenía yo, ya te digo, ni amantes, ni amigas, ni la había tenido, ni tuve relaciones extramaritales, nada de nada.
Nunca has cometido adulterio en ese matrimonio. En ese matrimonio yo he cometido, por lo que más tarde fui expulsado, lo que se llamaría razonablemente adulterio técnico. Uh-huh. ¿Qué es eso de adulterio técnico? Sí. Bueno, pues si yo me voy de la casa y ya tenemos el matrimonio roto, es decir, ese matrimonio roto en teoría ya es un matrimonio adulterado. Ajá. ¿No? No hay adulterio por sexo, pero hay un adulterio de algún grado. Hay adulterio espacial, ¿no? Efectivamente, que menos, que efectivamente. Bueno, pues al año y medio por ahí, más tarde, conocí a una persona y empecé a salir con ella, me enamoré perfectamente y rehice mi vida. Uh-huh. En ese momento empiezo a recibir presión de la organización, incitada obviamente también por ella, pero bueno, aunque no hubiera incitado ella, también lo habría sido, de que estoy cometiendo adulterio, porque en teoría yo estoy casado con ella toda la vida. Ya. Y antes de que, de hecho fue una sobrina mía la que, no sabiendo ella que yo la estaba escuchando, le dice a mi hermano, por ahí viene el hipócrita del Tito, que está con otra y es testigo y todavía sigue está casado. Es decir, mi sobrina pues puso, y yo... Tu sobrina Jehová también, testigo. Sí. Mi sobrina es testigo de Jehová, hija de un hermano. Y entonces yo, ni corto ni perezoso, me voy a la congregación y digo, vengo a que me expulsen. No quiero ser oprobio para mi sobrina ni dar mal ejemplo. Y fui a que me expulsaran. Hombre, pero esto se puede arreglar, porque si tú dejas, yo no voy a dejar lo que tengo ahora. Que me expulsen. Pero esto ocurrió 1 año y pico después de estar yo fuera de la organización. Y entonces me convertí en un expulsado, un malhechor, un asaltante de camino, uno al que no tiene derecho a que su hija mayor le hable. Porque mi hija mayor ya tenía una carrera y ahora decide hacerse testigo más profundamente, dedicarse más a fondo. Se acababa de casar y, claro, su padre estaba expulsado. Y como su padre está expulsado, no puede hablar con él. Se acababa de casar. Sí. O sea, esa boda tú sí fuiste. Sí, porque vale. Verás tú, yo soy padre de mis hijas. Y aunque ellas no quieran... Ah, no, espérate. Fuiste a la boda, pero no la llevaste tú al altar. Efectivamente. Esa es la historia. Exacto. Fui a la boda. Yo soy padre de mis hijas y allá donde haya eventos importantes de ellas, yo estaré. En la parte pública y donde me dejen. Pero claro, aquí hubo un gran mareo. Ella trató de evitar que yo me desplazara o lo que sea y se fue a casar allá a tu tierra. Se fue a Galicia, a Lugo. Se casó en Lugo. Y allí en Lugo, pues yo fui a la parte pública, lo que fue el ayuntamiento y tal. Y fue muy doloroso hacer un vídeo con la cámara de vídeo y que la pantalla no fuera lo suficientemente grande para poder esconderse detrás de ella. Ya. Fue duro. Pero es que hay una norma dentro de los testigos que dice exactamente eso. Un padre expulsado no acompañará a su hija a la presidencia en la boda. Lo dice literalmente la organización Watchtower. ¿Entiendes? Lamentablemente todas las experiencias que yo he vivido son todas reflejo de frases escritas en las revistas que condicionan el comportamiento de esas personas. En las revistas de la organización. Esto ha debido de ser dolorosísimo, esto. Porque he percibido que te has emocionado al hablar del tema de la boda de, es obvio. De tu hija. Es obvio. Siempre que me acuerdo. Pero fue así. Yo, en cierto modo, esperaba una reacción parecida, pero hasta que no la vives, no percibes. ¿Cuánto va a doler? Claro. Y además, para más Inri, hubo un detalle casual, puramente casual, que incontrolado. Es decir, curiosamente, voy allí a la ciudad de Lugo y me alojo en un hotel, el primero que encontré la noche anterior. El primero que encuentro la noche anterior, allá que me alojo.
Y ahora resulta que era el hotel donde mi hija celebraba el banquete. ¿Sabes? Y ella preguntaba, ¿pero tú por qué te alojas aquí? Pues mira, porque anoche por internet fue y cogí el primer hotel. No me gusta meterme en el centro de las ciudades porque hay problemas de aparcamiento y tal, y me quedé en la ronda externa. Y allá que encontré ese hotel y allí que me quedé. Pues coincidentemente, cuando termina todo el acto del ayuntamiento, voy al hotel a cambiarme y de buenas a primeras, pues me encuentro ahí un montón de gente que había visto en la boda, ¿qué es esto? Y tal. Y me encuentro a los padres del novio. ¡Hay que ver! Lamentablemente usted no puede venir aquí a comer con nosotros. Y bueno, esos son sus costumbres. Y así fue. Fue duro, fue muy duro aquello. Y yo había hecho todo lo mejor con mi hija. Le había dado estudios que luego me echó a la cara porque los testigos de Jehová no quieren que la gente joven estudie una carrera. Y mi hija tenía una carrera y 2 máster. Uno en Deusto, otro en Mallorca, una temporada larga. Los testigos de Jehová no quieren que... La Organización de los Testigos de Jehová recomienda que el testigo de Jehová predique y que se deje de estudios. Es que el tema es que creo que ellos consideran que estudiar es una pérdida de tiempo porque el tema es lo que ellos predican es que el día del juicio final está ahí. Bueno, parece ser que hace un par de semanas están cambiando la cosa. Como te dije antes, estos cambian. Pero antes era así, ¿no? Sí, totalmente. ¿Para qué vas a estudiar? Si el día del juicio final lo tenemos ahí a tiro de piedra. Yo viví la época de los 60, yo me dediqué a estudiar, pero en los 60, finales de los 60, las recomendaciones escritas en las revistas era que ¿para qué estudiar? Si dentro de muy poco tenemos el Armagedón. Y os vais a salvar los testigos claro, de Jehová. únicos. Claro, los somos únicos que os vais a salvar. Los únicos que se van a salvar son los testigos de Jehová. Y como está tan cerca el Armagedón, ¿para qué? Esta famosa generación que el año 1914 no pasaría, pues se cumplía en el 75. Y por mucho que ellos han querido esconder la cifra del año 1975, aquí tienes un testigo en carne que te dice que los testigos de Jehová del mundo entero, de la época de los 60, creían que en 1975 vendría el fin del mundo. Bueno, mejor dicho, el fin de este sistema de cosas, tal como lo dicen ellos. Es decir, hoy ellos desmienten, han intentado desmentir eso, han intentado tapar que ellos no han predicho nunca eso, que ellos nunca han dicho eso. Mienten como bellacos. ¿Y cómo viviste la víspera al día en el que se suponía que el mundo se acababa? Bueno, es curioso. En una asamblea, a mí me pilló en Cartagena, en Murcia, era el año 75. Era en agosto. Y de buena primera salió allí un discursante que venía de la Casa Betel. Uno de estos importantes que saben más que el resto. Ajá. Y empezó a contarnos el cuento de que efectivamente se cumplía 6.000 años de la creación del hombre y el año 75, y que Jehová estaba descansando durante 7.000 años, pero el último milenio sería el que Jehová utilizaría como paraíso. Esto tal vez no lo vas a creer, o sea, no lo vas a encontrar muy claro. Te lo voy a repetir porque me he expresado malamente. Los testigos de Jehová piensan que el hombre está en la Tierra desde hace 6.000 y pico años. Esto de que el Cromañón y el Neandertal... la evolución y todo eso. Eso es todo un cuento chino. Satanás que han cegado las mentes. Los fósiles de... Satanás ciega las mentes de la gente inteligente y como están cegados, ellos son los que saben. Entonces ellos se basan en una cronología bíblica que va hacia atrás y dicen, Adán nació hace 6.000 años, desde el año 75. El periodo que utiliza Dios como día creativo son 7.000 años. Es decir, llevamos 6.000 años del día de descanso de Jehová. Porque dice la Biblia que cuando hizo Adán y Eva, descansó. Y bien descansadito. 6.000 años, 7.000 años. Pues lleva 6.000 años descansando, que para él es un día. Ajá. Entonces, el último periodo de 1.000 años tenía que ser de recuperación de la humanidad en condiciones cercanas a la perfección, en el paraíso. Es decir, los 1.000 años empezarían con el Armagedón, justo después del Armagedón. Con lo cual, si llevamos 6.000 años de historia de humanidad y los 1.000 años últimos del descanso empezaban con Armagedón, en el año 75 venía el Armagedón.
hay otras cábalas. Hay otras cábalas que los testigos de Jehová hablaban, que les llevaba también al año 75. Esas cábalas estaban basadas, que se les están cayendo todas, estaban basadas en una profecía de 2520 años que comenzaba en la época en la que los israelitas eran expulsados de su tierra. Pues también esa cábala se le ha caído, pero esa cábala ellos, ¿saben lo que es una cábala, no? Es un juego numérico, los hebreos la utilizaban mucho y también los egipcios. Es un juego numérico en el que combinando unas cifras de una parte de una cosa o de una leyenda y otras cifras de otra parte de otra leyenda, te van sumando y te van llevando a una cosa concreta que tú quieres que sea. Pero eso es algo como mágico, ¿no? Que eso para los testigos de Jehová es... Todo lo que sea magia es Satanás también. Sí, pero no. No, porque son cábalas de números que están basados, que están en la Biblia. Pero al fin y al cabo son números cabalísticos. Y resulta que hay una cábala de ellos que, usando 2520 años, partiendo de la expulsión de Israel de su propia tierra, a la tierra de Babilonia, pues te lleva al año 1914. 1914 está claro, es la Primera Guerra Mundial. Y no pasará esa generación hasta que viniera el Armagedón. Con lo cual, por la vía de los 6.000 años de Adán y por la vía de esa cábala, los dos llegaban al año 1975. Las dos vías están totalmente falseadas, totalmente manipuladas. Hoy eso es demostrable. Pero bueno, el caso es que yo estaba súper convencido y yo recibí el ataque de información en los años 60. No yo, mi congregación entera. Las congregaciones de Granada, de Andalucía, de España y del mundo entero. La Watchtower decía claramente que en el año 1975 las cosas iban a cambiar. Armagedón vendría y solamente nos salvaríamos aquellos testigos que viviéramos en aquella época y que estuviéramos bautizados. Por eso yo me bauticé en el 73. Es que el Dios de los testigos de Jehová es terrible realmente, porque se supone que Él es el que se encarga del día del juicio final, del Armagedón. Y dice, me voy a cargar absolutamente a todo el mundo, menos a los testigos de Jehová. A ver, yo no quiero decir que el Dios de los testigos de Jehová sea terrible. Lo que sí es cierto es que los testigos de Jehová han hecho un Dios a su medida. Porque ellos rápidamente dicen, no, nuestro Dios es el de la Biblia. Y es complicado. Entraríamos en hablar de teología acerca del Dios de los hebreos, que sí es un Dios que la Biblia muestra como un Dios terrorífico, un Dios injusto. Pero luego está el Dios del Nuevo Testamento, que es el que representa a Jesús. Y Jesús representa el amor y la ayuda al prójimo y una serie de cosas que hay que hacer como humanos. Sea humano cristiano o no lo seas, tienes que ser un humanista y ayudar a la gente. Entonces, claro, yo no quiero entrar en esa discusión de que si el Dios de los testigos de Jehová es un terrorista. Pero sí, han creado un Dios, ellos, su forma de ver a Dios, es un Dios que ocasiona graves enfermedades mentales, psicosomáticas. ¿Tú no sabías que el índice de enfermedades psicosomáticas que hay dentro de los testigos de Jehová es superior al de la media de las ciudades donde viven? No me sorprende en absoluto porque se crían niños bajo la amenaza del juicio final. Yo he visto revistas con imágenes atroces de gente muriéndose, pues eso, después de un ataque. Eso es, pues evidentemente un niño que se cría con esas imágenes, esas amenazas, esos textos, un niño que se cría viendo como el resto de los niños celebran fiestas, cumpleaños, él no puede asistir, no celebra sus propias fiestas, pues no me parece lo más descabellado del mundo pensar que el día de mañana ese niño, por todo eso que ha vivido, tenga algún tipo de trauma. Totalmente. Mira, por ejemplo, hace unos años acá en las congregaciones les decían a los testigos que han de tener una mochila preparada porque como el Armagedón está inminente, le va a faltar agua, le va a faltar comida, le va a faltar tal, y tienen que tener la mochila preparada en la puerta de la entrada de casa para salir corriendo. ¿Tú te crees que vivir en esa tensión diariamente es normal? Los niños de los testigos de Jehová están sufriendo eso.
Los niños de los testigos de Jehová sufren no poder hablar con su abuelo. O limitar las conversaciones con su abuelo, con su abuela, con su tío, porque es un expulsado. Y a lo mejor está ayudándoles, está intentando ayudar en sus crisis personales o en sus crisis. Y esos niños ven eso y por otra parte, otro miembro testigo le está diciendo, tú con tu abuelo o con tu abuela, con tu tío, no puedes hablar. Y le están creando la dualidad, es decir, tú no obedeces de verdad a Jehová. Tú no vas a entrar en el paraíso. Eso es así, ¿eh? Sí, sí. Y tengo una buena amiga que es ex testigo de Jehová y me hablaba de castigos físicos siendo niña. Eso ya no sé si era en su caso concreto, era algo aprobado dentro de la organización. La vara de la disciplina es la que alejará al niño de la necedad. Estamos hablando de una niña a la que le llegaban a quemar cigarros, o sea, a quemar con cigarros. No. Por eso te digo. Eso es un asunto personal. Eso es un asunto de tiranía de su pariente o de quien fuera. No. Eso no es común. Verá, lo común es que si un niño era un niño rebelde, incómodo, que no obedecía, pues sí, se le usaba lo que antiguamente llamamos los palos, ¿no? Es decir, le daba en las nalgas o le da más como mucho una guantada, una bofetada o algo así. Pero el sadismo de un cigarro y tal, no. Eso es sadismo, claro, eso nunca... me lo explicaba como dentro de esto. Y me parecía, yo creo que eso es más de la persona. Sí, eso es un sádico porque se no puede llamar testigo de Jehová. Tortura, ¿no? Sí, eso se puede llamar testigo de Jehová, se puede llamar lo que sea. Pero no. Los testigos de Jehová, a pesar de ser una secta peligrosa, vamos ya definiendo, antisistema, no llegan a ese tipo de tortura. Es decir, los hay peores. Los hay peores. Pero ¿por qué digo son una secta? Y digo peligrosa. Yo siempre que digo secta, cuando tú le dices a un testigo de Jehová, ustedes son una secta, le estás haciendo un favor. Aparentemente para ti es como un insulto y sin embargo para ellos es un favor. Porque ellos se identifican con un símil con Jesucristo, que en su día, en el inicio de su actividad, le llamaban también secta. Y dice, bueno, pues estoy imitando a Jesús y le estás haciendo un favor. Así que cuando añade el calificativo peligrosa, ya cambia el asunto. ¿Por qué yo los califico como secta peligrosa? Porque rompe la estructura familiar. Entonces, algo que atenta a la familia es un atentado contra la persona y es un peligro para la sociedad, que es el núcleo. La familia es el núcleo de una sociedad. Y una familia sana es el núcleo de una sociedad sana. Y ellos atentan directamente con eso. Y eso hay que erradicarlo. Literalmente hay que erradicarlo. Yo soy testigo de Jehová, yo soy protestante, yo soy católico, yo soy lo que sea. Yo tengo por encima unas leyes. Las leyes son las de los derechos humanos. El artículo 18, 19, 20 de la Ley de Derechos Humanos dice que yo puedo pertenecer a la religión que quiera y hablar de ella. Y poder salir sin que nada me afecte. Porque cuando entro en esa religión no puedo salir sin que me afecte gravemente las cosas. Están conculcando directamente artículos de los derechos humanos. Y sin embargo, las autoridades de muchos países, engañadas por ellos mismos, le están facilitando locales, espacios y sitios donde celebrar sus actividades. En Rusia, por ejemplo, es ilegal. En Rusia han sido declarados ilegales aquí en el año 2017, sí. Es que claro, cualquier tipo de leyes, es decir, ellos a lo mejor las respetan, pero esas leyes son fruto de una autoridad a la que en realidad no respetan, porque cualquier forma de gobierno... Por eso les llamo una secta peligrosa, antisistema. Aprovechan el sistema, se cuelan el sistema para romper el sistema. Tú dices, yo es que entro en este país porque ustedes autorizan a la ley de derechos humanos y yo tengo derecho a participar como religión en este país, como pasó pues con Bulgaria, por ejemplo. Recientemente en Bulgaria hubo ahí un problema también serio. Y
el país dice, tiene que decir, y sí, usted respeta los artículos de los derechos, usted exige que se la respete a usted con los artículos de los derechos humanos, pero cúmplalos completamente. Cúmplalos completamente. Es decir, lo que no vale es que usted aproveche el artículo de los 18, 19 y 20 de la Ley de Derechos Universales para poder ejercer una creencia y, sin embargo, esos mismos artículos están diciendo que una persona puede entrar y salir de esa creencia sin que nada pase. ¿Eh? Eso lo tiene ahí, los artículos de los derechos humanos lo tiene en internet en todos lados. Enrique, ¿tú ahora tienes trato con tus hijas? Con la mayor no, ella no permite, me borró del WhatsApp, no coge mis llamadas, no nada. Solamente podría tener trato con ella si muere algún familiar y a lo mejor yo tengo la habilidad suficiente de poderle hacer comunicar que ha muerto alguien y entonces a lo mejor me atiende. Pero no puedes con esa mayor llamarla ahora cuando acabemos esta entrevista para ver qué tal está y para nada. Si quieres hacemos la prueba, yo llamo y verás cómo no coge. Vale. Vale. Y ya ¿La está. hacemos? Sí. ¿Pero la hacemos ahora? Sí. Vale. Vamos, tanto con manos libres, imagina que sí coge. Vamos a ver. Podría pensar que es algún asunto muy, muy grave, ¿sabes? Piénsalo entonces, ¿eh? No, podemos jugarnos una carta. No hace mucho tuve que comentarle una cosa muy grave y no me cogía el teléfono, tuve que llamar 4 o 5 veces y no me cogió el teléfono. Entonces le mandé un SMS diciéndole que el asunto era muy grave y que me cogiera el teléfono. Y entonces volví a llamar y me cogió el teléfono. Por WhatsApp me tiene borrado, es decir, eso que no tienes el icono. Sí, que te bloquea, ¿no? Sí, totalmente. Mira, esta es mi hija. Esa. Es guapísima, muy guapa. Y esta es la otra. Está medio ahí. ¿Qué es tu fondo? Son tu fondo de pantalla. Sí, por cierto, es 2 chicas espectaculares. Sí. Realmente la otra hija sí, no tengo problema con ella porque ella no es testigo. La otra hija simpatiza con los testigos, intenta ser, pero oficialmente, como no está bautizada, pues no la dejan bautizarse porque tiene trato con su padre y entonces ella dice que va a tener trato con su padre y ya está. Qué bien, o sea, ella afortunadamente con ella me llevo muy bien. Y ella es la que me ha dado 2 nietos y puedo disfrutar de mis nietos y espero que esta conversación no sirva para que le presionen y tenga ella que decirme... Ojalá sirviese para lo contrario. Ojalá sirviese para lo contrario. Pero en la congregación seguramente no. Y por parte de su madre seguro que no. Es decir, seguro tu padre, el apóstata, está hablando. ¿Tú crees que la escucharán? Sí. Escuchan todo lo que escribimos, todo lo que hacemos, todo. Pero incluso lo que va en contra de la religión, los testimonios de ex-testigos... Los mandamases en Majalbir lo escuchan, vigilan absolutamente todo lo que se habla a su favor y todo lo que se da en su contra. Todo lo vigilan. De hecho, yo en una ocasión escribí en un foro una cosa muy curiosa sobre un comportamiento irregular de un testigo dentro de una congregación, de una pareja de testigos dentro de la congregación. Curiosamente estaban 2 personas viéndose demasiado frecuentemente, por años, y resultó que estas personas pues estaban dentro de la congregación y se suponía que ese comportamiento no debían de tenerlo. A los 3 meses se tuvieron que casar. Yo escribo y se casan a los 3 meses. O sea, vamos, que los casaste tú, prácticamente. Casi. Yo escribo y mandan... Yo escribo sobre un anciano, el anciano que pues fue muy tirano, no solo en mi caso, sino en otros casos de otros miembros de la congregación. Fue demasiado tirano. Y yo escribo sobre las tiranías de este individuo y al poco tiempo mandan un sustituto desde Madrid. Así que vigilan perfectamente todo lo que decimos. Como lo hagamos público, hombre, en las conversaciones de WhatsApp no pueden, pero como lo hagamos público, sí, está ahí. Así que esto si va a ser público, pues fíjate. ¿Y tus hijas y tu exmujer lo escucharán? ¿Tú crees que sí? Bueno, tal vez inicialmente no, pero por invitación de terceros he oído a tu marido, a tu exmarido, he oído a tu padre, o he oído... sí, pues no sé qué. Bueno, pues seguramente.
Es que me sorprende que no me digas que el hecho de que escuchen esta conversación las puede convertir en malhechores. También. Sí, sí. Claro. El hecho de es que por su organización las últimas recomendaciones es no tratar con expulsados, ni ver en internet las páginas de expulsados, de apóstatas, ni tener ninguna relación. Mira, hasta tal grado. Te voy a poner... Por eso la gente entonces, si escucha esta conversación, se lo tiene que callar si es testigo de Jehová. Claro. Mira, las últimas referencias de verdad dañinas que ha hecho esta organización, posteriormente ha hecho alguna otra, pero de las últimas más dañinas que yo he visto fue que en la asamblea del año 16, en la asamblea de verano del año 16, pusieron un vídeo. Ahora hacen mucho streaming y desde Nueva York o desde ahora Warwick, en la sede central donde están ellos, hacen vídeos para las asambleas y les ponen estos vídeos a título de ejemplos de vidas, de comportamiento y cosas por el estilo, ¿no? Hicieron un vídeo acerca de una chica que había dejado la organización porque en su trabajo había conocido a un chico y se había enamorado de ese chico que no era testigo y tuvo comportamiento sexual antes de estar casada con ese chico y la expulsaron por adulterio. La chica pasaron los años y tenía 2 hijos y los padres eran testigos y dejaron de hablarle. Ajá. A pesar de que la chica empezó de nuevo a ir a las reuniones, los padres, ella se sentaba atrás y no podía tener, ni ella ni sus hijos podían tener contacto con los abuelos, ¿eh? Y la chica iba a las reuniones y se volvía antes de que terminara la reunión para evitar el contacto visual y el contacto físico con sus padres. Pero un día sintió la necesidad de llamar por teléfono a sus padres y lo llamó por teléfono. Sin embargo, los padres en el display de la pantalla del teléfono vieron que era ella. Se miraron y dijeron, no vamos a coger el teléfono. Y no cogieron el teléfono de esa hija. Y esa hija, pues, colgó y se marchó, siguió su vida esos días, siguió yendo a las reuniones y con el tiempo volvió a ser testigo de Jehová. Es un método de presión, chantaje, ¿no? Es lo que quieren que algunos cedamos al chantaje emocional. Pero cuando yo vi aquello, dije, ¿qué mente tan satánica puede inventar un vídeo de estas características? Porque, ¿y si la chica hubiera estado llamando a sus padres porque hubiera tenido un accidente de automóvil y necesitara la ayuda de sus padres? No sabían ellos cuando ella llamaba por qué era. Se supone que este vídeo es un vídeo ejemplarizante, además. Sí, de señor, ellos, ¿no? es que Como se diciendo, hizo para eso. Fijaos que bien este día matrimonio lo hicieron? como pasa de la hija cuando... Exacto, y ella vuelve. Pero cuando yo vi el vídeo y dije, madre de Dios. Yo lo vi antes que los testigos de mi zona. Vi ese vídeo porque los otros compañeros que estamos fuera, ya estamos todos en contacto. Ex testigo de Jehová de habla inglesa, ex testigo de Jehová de habla española. A través de las páginas web, internet ha sido una gran ayuda. Pues me pasaron información de ese vídeo y pude verlo en castellano porque las asambleas en Estados Unidos de habla castellana son antes que las españolas. Entonces, pude ver el vídeo y cuando lo vi dije, Dios mío. A nadie se le había ocurrido, todos habíamos visto el vídeo y dije, pero ¿y si esa niña hubiera tenido la necesidad porque hubiera tenido un accidente? A mí ya me parece atroz sin el componente del accidente. A mí me pareció atroz sin el Vosotros componente del accidente. Anestesiados de lo que no es un caso extremo como es el del accidente. Pero Claro. a mí que no estoy metido en nada de eso, me dice simplemente que son un matrimonio y que en el vídeo se aplaude el hecho de que no le cojan el teléfono a la Claro. hija, y a mí me parece Es que lo hacen terrible, para aberrante. eso. Bueno, hay ilustraciones en las revistas de las Sí, atalayas sí, y las lo sé. despertares de padres echando a hijos que ya pueden medio mantenerse, echándolos de casa, porque a lo mejor el hijo fuma. Tú a la calle. Y ya está. ¿Entiendes? Sí. Entonces, curiosamente, yo caí en el detalle, pero ¿y si esa niña hubiera tenido un accidente de automóvil y estuviera llamando a su padre? Cuando le conté esto a una testigo de Jehová que iba a ir posteriormente a la asamblea, pues me vino la vena. Contándole la cosa, pues hablé del cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante es el cuerpo ideólogo adoctrinador dentro de la Watchtower que difunde al mundo entero las enseñanzas.
y es el que crea el contenido. Dije, hijos de puta. Así, me salió así. Me salió así. ¿Y si esa niña hubiera estado a punto de morir por un accidente? ¿Hubieran sido esos padres acusados de desatención? Porque se puede demostrar que los has llamado y no te han atendido. La persona que me escuchó abrió los ojos. Porque es la única forma, de verdad, de abrirle un poco a estos los ojos. Es plasmarle realidades paralelas a consecuencia de sus propias creencias. Y decir, pues bueno, y efectivamente, esa persona se dio cuenta, un poco. Pero bueno, no lo suficiente como para pensar en salirse, pero algo. Claro, pero es que se supone que tú, de ese matrimonio, no se tiene ya que preocupar de esa niña. Nada. O sea, pero como si, incluso en el Leproso. supuesto en el que tú estás diciendo, pues les tiene que dar igual, ¿no? Un leproso. Es la idea. Yo lo tengo aquí en el móvil, el contenido de las revistas, las atalayas, que vinieron en los años 80 acerca del trato que había que tener con los parientes expulsados. Es denigrante. Literalmente denigrante. Lo que no entiendo es cómo las autoridades españolas todavía no le han metido mano al asunto. Están preocupadas en otros asuntos que todos sabemos, pero realmente esto es para meterles mano. ¿Cómo se puede abandonar a un padre, una madre, un hijo, un sobrino, o a una persona de esa manera porque ha cambiado de creencia? Porque ha conculcado o ha hecho el ejercicio de uno de los derechos humanos. ¿Eso cómo se hace? Ese es uno de los peligros que tienen actualmente los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová en este momento le acosan dos problemas. Uno, el conocimiento del público en general, que lo estamos haciendo a través de estos medios y de otros, el conocimiento de los medios en el que se destruyen familias. Esto está restando entradas en sus filas. Y otro es, bueno, la pederastia. La pederastia dentro de los testigos también, sí. Es un grave problema, gravísimo problema. La pederastia. Mira, pensé que en ese caso era también casos aislados. ¿Qué va? Mira, los testigos de Jehová tienen una política de ocultar sus problemas, ocultársela al mundo. Tienen que dar al mundo una imagen siempre buena. Siempre buena de toda la cosa. Y esa imagen que quieren transmitir, obviamente, evita que los pederastas salgan a la luz. ¿Cómo voy a decirle yo a la policía que este individuo es un pederasta? Siendo este individuo un anciano testigo de Jehová o un testigo de Jehová de a pie. Y el temor a mancharse, claro. Exacto. A manchar a la organización. No, el nombre de Jehová. El nombre de Jehová. ¿Cómo voy a manchar el nombre de Jehová? ¿Cómo es posible que haya testigos de Jehová que tengan 2 dedos de sentido común y piensen que el nombre de Jehová lo puede manchar una mota de polvo, que es lo que dice la Biblia, que somos las personas? ¿Una mota de polvo va a manchar el nombre de Jehová? ¿Cómo puede Jehová estar asociándose con una organización que ha consentido 1.006 casos de pederastia reconocidos en Australia en los últimos 50 años y que están reconocidos ante el Estado en una comisión real que ha concluido hace unos meses y que ha estado 2 años trabajando? En la Comisión Real Australiana sobre el abuso de niños han estado estudiando organizaciones, tanto religiosas como de otro tipo, que han estado abusando de niños, no solo en el campo sexual, sino también en el campo de trabajo forzado y ese tipo de cosas. Y han estado creando unas reglas, ¿vale? Bueno, pues llamaron a los testigos de Jehová, llamaron a la Iglesia Católica, llamaron a otros. Curiosamente, la Iglesia Católica, que tanto se habla de ella, el número era muy grande, era 2.000 y pico casos, 4.000 y pico casos. Publiqué ese dato extraído de los informes de la Comisión Australiana en un sitio web que se llama XTJ Foro Activo. Ex-testigos de Jehová, sí. Foro Activo. Bueno, pues ahí tengo publicados los datos. El caso es que el caso de los testigos de Jehová, en proporción con la población existente en el país, es decir, el número de católicos,
número de católicos. Sí, proporcionalmente australianos, es mucho exacto. más... Mucho, no, miles de veces más alto. Sí, sí, sí. Miles de veces más alto. Multiplica por miles. O sea, todos esos O sea, casos que los estamos católicos escuchando, son unos eso, santitos comparados con... comparado con los testigos de Jehová. ¿Y en Santitos. Y en España ha habido casos. En España ha habido casos. Y este anciano que te he mencionado antes, que fue sustituido, conoce de casos. Yo, lamentablemente, no he conocido de casos directos. Yo fui acosado por un individuo, pero mi acoso fue muy light y no voy, además el individuo ya murió, y no resuelvo nada. Pero Acosado sexualmente. Sí, entiendo. sí, invitado a la ¿Acosado casa. o abusado? No, abusado no. O un individuo se lo monta después de la predicación del domingo por la mañana, se lo monta, me invita a su casa, un anciano me invita a su casa, escuchamos, me pone música, me pone una copita de vino, y yo tenía 16 años. Y yo veo que aquello no me gusta, el ambiente, y acto seguido me largo. Ya. Porque no me gusta. Así que no llegué a ser ni tocado ni nada, pero el ambiente era de eso. Vamos, o sea, Vamos, tú es que deduces por el ambiente... Por el ambiente, por las tapas de los discos. Las tapas de los discos eran inapropiadas para un anciano. De la música que estaba poniendo en su tocadiscos. Un anciano que era florista en el barrio del Zaidín, allí en Granada. Y seguramente no haya sido el único al que haya llevado a seguro, casa, seguro invitarle que una no, copa. Y... seguro que no. Pero yo no puedo aporfiar más directamente, lamentablemente. Tengo una prima que sí fue abusada, pero que ella, porque su madre no fuera ofendida y tal, y por no recordar aquello, tampoco. ¿Y aún a día de hoy? Aún a día de hoy lo lleva en secreto. Bueno, en secreto no, es público entre nosotros los primos, pero no quiere decir nada al respecto. Ya su madre murió. El delito ha prescrito, porque en España los delitos de ese tipo con los años prescriben. Yo lo veo más desde el punto de vista de evitar que esa persona, que el acosador, el abusador, siga actuando de forma impune. Obviamente. Aunque el delito haya prescrito, aunque... Obviamente. Pero las autoridades son lo que son y esto es lo que hay. Sí, en España ha habido casos, aunque ellos lo niegan, porque no ha habido casos como en Estados Unidos que le han quitado millones de dólares. Hay 2 casos concretamente, no, hay 3 casos en Estados Unidos cuyas indemnizaciones han sido multimillonarias. Y le duele, ahí es donde le duele. En que una chica se lleve 10 millones de dólares y un chico se lleve 4,5 millones de dólares y un tribunal les ponga una multa de $4,000 diarios por no querer sacar la lista de pedófilos que hay dentro de la sede central de la Watchtower. Que parece ser, según un vídeo que he visto hoy, parece ser que la Watchtower acaba de allanarse en ese caso. Es decir, algo va a pasar en ese sentido. ¿Qué quieres que te diga? El caso de la pedofilia está ahí. El propio Geoffrey William Jackson, que es un miembro perteneciente al cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, ese cuerpo directivo, que en cualquier empresa sería el Consejo de Administración, Geoffrey Jackson estuvo declarando en la Comisión Real Australiana. Están los vídeos colgados en internet. ¿Pero por qué no se le da tanto bombo mediático a la pedofilia dentro de los Testigos de Jehová? Mira, al menos aquí nos llega mucha información a ese respecto. Lo que me acabas de decir tú me acaba de dejar patidifuso. No sabía esa comparación proporcional entre los casos en el catolicismo y en los Testigos de Jehová. Brutal. Cuando quieras entra ahí o en este podcast os haré una referencia en los comentarios y lo veréis. Es brutal. Es brutal. ¿Por qué no se hace? Mira, no lo sé. Yo en Granada tengo informado al jefe de redacción del principal periódico. Y el jefe de redacción del principal periódico no me ha hecho ni puñetero caso. Literalmente. Varias personas le hemos estado informando por correo y tengo respuestas de él. Pero no lo es. Sin embargo, en Granada mismo existió el caso Romanones, que es un caso de la Iglesia Católica, y le dieron un bombo tremendo. Y al final, en el caso Romanones, el cura ha salido absuelto. Pues es curioso, porque uno le atribuiría más poder al catolicismo, ¿no? que a los testigos de Jehová. Es curiosísimo. Ellos hablan de que son una
Religión de notorio arraigo. Curiosamente, la palabra notorio arraigo en el país español no significa ni más ni menos que estar establecido en todo el territorio. El territorio está en todas las partes del territorio. Notorio arraigo es eso. Vamos, la Coca-Cola tiene notorio arraigo, ¿eh? Sí. No hace falta ser... Pero ellos le dan una especie de bombo. Una pompa y un empaque. Exacto, exacto. Como es todo el notorio arraigo y como somos una religión de notorio arraigo, pues le pedimos que por favor tenga en cuenta que necesitamos unos terrenos para poder construir encima nuestros salones del reino. Y los ayuntamientos se los dan. Llámese el mismo de Granada. El año pasado, en la zona de Cartagena, en Murcia. Y los que yo conozco, y se los dan. Y exclusivamente hay un comité de construcción de salones del reino en este país, en la Casa Betel Central, lo único que queda ya, que antes imprimían revistas, atalaya y tal, todo eso se lo han llevado ya en Inglaterra, Alemania. Lo único que queda ahí es un comité de construcción de salones del reino. ¿Por qué? ¿Habréis pensado alguna vez por qué? ¿Sabes que esta compañía, la Waxtober, es una de las 100 primeras compañías más ricas de Nueva York? ¿Tú sabes lo que significa la cantidad de miles de millones de dólares que tiene? ¿Cómo lo ha conseguido? Pues muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Dónde está el negocio? Porque aparentemente, pues muy fácil. Yo mando a un pueblo aislado de La Coruña, yo mando 2 testigos. A Corcubión, por ejemplo. Allí mismo. 2 testigos, hace 30 años. ¿no? Y yo mando allí 2 testiguitos, 2 precursores de estos que dedican una serie de horas y una circunstancia. Les doy 4 duros para que coman, porque ni siquiera tienen para más, ni para ponerse zapatos, los pobres criaturas. Les doy 4 duros y esos 2 testiguitos convencen a otros 2. Y esos 4 testiguitos convencen a otros 4. Y los 8 testiguitos convencen a otros 8. Y al pasar de 2 años son 50. Pero los 50 ya no se pueden reunir como al principio, que se reunían en la casa de uno de esos 2. O en la casa de los 2 precursores. Claro, necesitan un local. Necesitan un local. Y ahora, como necesitan un local, hermano, necesitamos un sitio donde reunirnos. ¿Dónde? Pues aquí en el pueblo, que no nos pille, tengamos que coger el coche para ir para allá, y buscamos un local. Un pequeño, un mediano, un grande, depende. Uh-huh. Y ese localcito que estamos necesitando, pues al final lo compramos porque decidimos que pagar un alquiler no tiene mucho sentido toda la vida. Compramos el local. ¿A nombre de quién lo ponemos? Si a ti te pueden expulsar aquel o aquel, a cualquiera de esos hermanicos que empezaron al principio o que llegan al final, lo pueden expulsar. Imagínate tú que el nombre está puesto a su nombre. Y se enfada y encima perdemos el local. No. ¿A nombre de quién lo ponemos? Watchtower Bible and Tracts o la Asociación de los Testigos de Jehová. Un local. ¿Pagado por quién? La Watchtower no pone ni un duro de eso. Y en el supuesto... Los propios fieles, ¿no? Claro, y en el supuesto caso de que falte un poco de dinero, les presta la Watchtower un dinerito como préstamo con sus propios intereses, que no son abusivos, pero que son normalmente los bancarios. Así que la corporación... Sí, pero vamos, uno podría esperar que la Watchtower te voy a prestar el dinero del local, claro, que me vas a comprar. Pero no. Ahí está el negocio. Millones, cientos de miles de locales en el mundo entero le han venido by the face. Sí. Por la cara. Pagado por terceros. Pero tenemos unas cuantas congregaciones. Tenemos unas cuantas congregaciones y necesitamos reunirnos a nivel asambleario X veces al año. Y necesitamos un local más grande. Un local de asambleas. Pues nada, hablamos con todos los hermanos de esas congregaciones y que compren un local de asamblea tipo Palacio de Congreso. Y ahí los hermanicos colaborando con su esfuerzo y muy bien, honestamente, ellos en su... Pero con el tiempo necesitamos dinero, vendemos el local, cogemos la pasta y decimos, hermano, hace falta otro local. Y les dice, bueno, pues el dinero que habéis cogido de este primero, que habéis vendido, lo ponemos al segundo y ampliamos con lo que haga falta, si es que hace falta dinero. No, ese dinero ya no existe. Se ha perdido el dinero. 1.200 millones de dólares
han supuesto la venta al yerno de Trump de los inmuebles que tenían en Brooklyn. $1.200 millones. Lo que era la factoría de Columbia Hits y de Adams, en fin, todo un núcleo allí, todo eso se ha trasladado a Warwick. Si tú miras en el ayuntamiento de Warwick, pues, y conoces un poco el inglés, verás que se pagan las licencias de obras en función de lo que estás construyendo. Uh-huh. Esto, claro, son detalles de investigación que tienes que hacer y tal. Bueno, pues si tú analizas las licencias de obras que hay definidas por el propio ayuntamiento de Warwick, pues hay como unos 400 y pico millones de euros de dólares, estamos hablando de Estados Unidos, hay unos 400 y pico millones de dólares declarados en esa inversión, en la nueva inversión de Warwick que ha sido estrenada el año pasado. ¿Dónde está el diferencial? Porque han vendido por 1.200. Está publicado en el Brooklyn News. Es decir, los periódicos de Nueva York están publicando las ventas, a quién se hacen y el valor que tienen. Diciendo que esos edificios hay que venderlos porque se han hecho muy viejos y ya no se aguantan. Y el yerno de Donald Trump va a hacer un complejo de habitaciones y de negocios. O el yerno de Donald Trump es tonto o estos son muy listos. Tiraría más por lo segundo. Sí. Tiraría más por lo segundo. Así que así viene la cosa. Este dinero, y están presionando a las congregaciones cada día más, pidiéndoles dinero. Hermanos, necesitamos dinero para esto, necesitamos dinero para lo otro. Mucho dinero se mueve ahí. Sin embargo, ¿tú conoces alguna organización caritativa que esté a nombre de los Testigos de Jehová? No. Tú sabes que los Testigos de Jehová han tenido por muchos años unos servicios que le llamaban ellos superintendentes de circuito, que eran personas dedicadas todo su tiempo a superintendentes de circuito, superintendentes de distrito, a supervisar áreas grandes de regiones. Es decir, ellos tienen un sistema escalado, congregación, circuito y múltiples circuitos que son distritos. Bueno, los supervisores de circuito eran personas sencillas, humildes, gente de buena voluntad. Han estado toda su vida trabajando, pero cuando se han hecho mayores, no los conoce nadie. No hay un asilo para ellos. No han cotizado lo suficiente como para que reciban una pensión digna que permita pagarse un asilo. Nada. Pero esta es la religión que dice que esa organización es la organización de Jehová. Uh-huh. Mire usted, yo creo en otro Jehová. Ese Jehová está hecho a su medida de ellos. Yo creo en otro Jehová. ¿Entiendes por qué te decía antes? Sí. Que yo sigo siendo creyente, pero no a ese. Hay una cosa sobre la que quiero preguntarte y no quiero que se me escape, porque es quizá el precepto más polémico y célebre de los Testigos de Jehová, que no sé si sigue siendo así, no sé si se ha vuelto a revisar, que es la negativa a recibir transfusiones de sangre. Uy, eso ha sido... Yo he sufrido eso. Mi hija menor necesitó en una operación una transfusión de sangre. Yo ya estaba en lo que yo llamo la bandeja de salida. Todavía no estaba expulsado, pero ya estaba... Estabas en la lanzadera. Sí. Entonces decidí que la hija decidiera, ya tenía 16 años, y le dije, hija, el médico, el traumatólogo, porque era una operación de espalda, el traumatólogo exige de huesos, exige... El cirujano anestesista exigía, no el traumatólogo en sí, sino el cirujano anestesista exigía una transfusión de sangre. Y la transfusión de sangre, pues mi hija decidió que lo que dijera su madre. Imagínate. Ya. Pues allá que me estuve un año buscando un médico que quisiera operarla, y que no se encontraba. Al final se encontró en Barcelona una unidad de cirugías en sangre y se operó sin sangre. No era imprescindible. Pero, ¿qué ha pasado con el tema de la sangre? Mira, al principio de salir la creencia de la sangre, cogían y prohibían el uso de la sangre y cualquiera de sus derivados, en los que estaban, por ejemplo, las
¿Una analítica? No, ¿Las los extracciones? los derivados de la sangre están, pues son la hemoglobina y todo, glóbulo blanco, glóbulo rojo y tal. Las antitetánicas, antiguamente, ahora son sintéticas, pero antiguamente las antitetánicas llevaban mucho glóbulo blanco y eran extraídos de la sangre. Pues tenían prohibido ponerse una antitetánica. Es decir, te mordía un perro y te podías morir. Si tenías suerte te salvabas. ¿Vale? Ajá. Ahora no, ahora han suavizado un poquito la cosa y han decidido que las fracciones de sangre es un asunto como de conciencia, pero los testigos muy ortodoxos dicen que eso es sangre y que no se ve. Yeah. Lo que sí es real es que en Bulgaria, hace algunos años, pues les había concluido el permiso para predicar y para disponer de salones del reino en Bulgaria a los testigos de Jehová. Y el gobierno búlgaro dijo que se acabó, aquí ustedes no van a estar, porque ustedes promueven el suicidio, porque no ponerse sangre es una forma de suicidarse. Y el gobierno búlgaro dijo que no. Y claro, los testigos de Jehová, que tienen muchos abogados, se fueron al Tribunal de Derechos Humanos y dijeron, oiga, si esto es un país que pertenece a la Comunidad Económica Europea, nosotros ¿por qué no podemos estar ahí? Y empezaron un litigio. El litigio fue que el acuerdo búlgaro, que los testigos de Jehová desconocen porque se lo han dibujado de otra manera y tratan de que como no entres en internet y no preguntes y no tal, pues no te enteras. Pero el acuerdo búlgaro fue que los testigos de Jehová búlgaros se pueden poner transfusiones de sangre sin necesidad de ser molestados. Que pueden decidir. Y cualquiera que oiga esto va a decir, ese testigo miente. Y yo le invito a que lo vea el documento en la página web, en el foro de testigos, porque el documento sigue colgado en el Tribunal Europeo, donde se decidió. Sí, está el documento. Pero en España pueden. Ahora un testigo de Jehová puede... Algunos testigos de Jehová se ponen sangre sin que pase nada. No, sin que no se puede. Se le considere malhechor, sin... Un testigo de Jehová que se ponga sangre automáticamente será expulsado si lo conocen el resto de testigos. Porque será llevado a un tribunal, es decir, a un comité interno, y habrá violado un principio bíblico, según ellos. Es que es muy fuerte. Un principio bíblico muy curioso, porque de verdad te pones a pensar y dices, no, es que la Biblia prohíbe el uso de la sangre. Pero mire usted, la Biblia, el Antiguo Testamento, cuando te pones a decir, no, el Antiguo Testamento es de los hebreos. Los hebreos tienen un montón de organizaciones también, de sectas y de grupos que son muy radicales y ejecutan los antiguos escritos de la Torá al pie de la letra. En la Torá es donde empieza, en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros, es donde empieza la prohibición teórica de los testigos de la sangre. Sin embargo, los judíos hareríes, que son los judíos dentro de los grupos más ortodoxos que hay, los más obedientes a estos asuntos, tú le dices, ¿tú entiendes que no te puedes poner una transfusión de sangre? Y te dicen que no, que ese texto no te prohíbe que te pongas una transfusión de sangre. Y un testigo te dice que sí. Y digo yo, ¿quién entenderá mejor el hebreo, un testigo o un judío? Hombre, aquí voy a decir yo una cosa, y es que Charles Taze Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová, fue sometido a juicio, y en ese juicio se intentó saber si conocía las lenguas muertas, y no tenía ni idea. No, en este caso, perdóname que te corrija, sí. Es Rutherford, el segundo presidente de la Watchtower, fue el que empezó con las traducciones de la Biblia. Russell fue un estudiante de la Biblia de Allegheny en Nueva York, y fue Franz el que tradujo la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia que utilizan los testigos de Jehová. Se decía que Franz tenía conocimiento de hebreo, y en un juicio le pusieron una Biblia en hebreo y dijo, traduzca usted. Y no fue capaz. Yo había leído que eso es esto que cuentas, que el protagonista de esta historia era Taze Russell, pero entonces... No, fue Franz. Vale. Fue Franz, sí. Y una cosa muy fuerte que he visto yo es como que utilizan, pues también con fin ejemplarizante, los casos de niños que han muerto
por no recibir transfusiones de sangre. Obviamente. Pero como con orgullo. Mártires, son mártires. Son mártires que han Qué horror, obedecido la ley de Enrique. Jehová. Pero dices Horrible. tú, la ley de Jehová, vamos a ver, si esto, como te decía antes, si te pones a mirar, ¿no? Y dices, bueno, si esto, la ley de Jehová con respecto a la sangre empieza, según los testigos, ya cuando Noé se apea del arca. Y cuando Noé se apea del arca y le dice Jehová, toda carne puedes comer, pero sin su sangre. Su sangre ha de ser derramada al suelo, ¿vale? Uh-huh. Bien. Habla de ingerir, pero no está hablando de transfundir. Y ahora tú dices, bien, ¿quiénes son las personas más obedientes a la Torá? A la escritura hebrea, al Antiguo Testamento, ¿no? ¿Quiénes son los más obedientes? Los testigos no, porque pasan del Antiguo Testamento muy mucho, lo usan como referencia, pero realmente pasan de la Biblia entera realmente. Y te pones a mirar y dices, no, son los judíos ortodoxos. Y los judíos ortodoxos le preguntan, ¿y usted qué interpreta por esta cosa de no tomar sangre? Pues eso, no comer sangre. Pero la vida, el mantenimiento de la vida está por delante. Es decir, una transfusión se hace para conservar la vida. Y los mismos judíos ortodoxos, hablando de la Torá, hablando de los escritos hebreos, te dicen que la Biblia es así. ¿A qué vienes tú a interpretar ahora lo que te parece? Es curiosísimo, pero es así. Mira, los testigos de Jehová cogen de la Biblia lo que les interesa. Mateo 24:14. Vayan y prediquen esta buena nueva del reino a toda la tierra habitada. Y su obra principal es la predicación de casa en casa, como decíamos al principio. Uh-huh. Y han hecho de esa idea pues un asunto vital, la única cuestión. Sin embargo, en el capítulo 25 de Mateo, un capítulo después, cuando Jesús pone la ilustración de que en el juicio final estaría juzgando a las personas y los que de verdad él salvaría eran personas que habían hecho el bien a los pobres, habían cuidado de enfermos, habían cuidado a los hambrientos, venid conmigo al seno de mi Padre. Eso dice el capítulo 25 y no habla de la predicación. No habla para nada de la predicación. Es que la predicación hay muchas formas de hacerla. Hay la forma de hacer de llevar libros, revistas, comprar salones del reino, y está la predicación de irse al sitio donde hay de necesidad y pringarse con la gente, ayudarla. Y luego, si te preguntan, decir, ¿tú por qué haces esto por mí? Yo porque creo en Cristo, que fue el que me mandó a hacer esto. Eso es otra forma de predicación. Pero esta no la conocen ellos. Ni les interesa conocerla. A mí me hace gracia que realmente los testigos de Jehová se venden como egoístas, en el sentido de que no venden a la gente es que hacemos el bien, sino simplemente estamos aquí para salvarnos. Estamos aquí para salvarnos porque va a llegar el día del juicio final y nosotros somos como los que somos fieles a Jehová, pero somos fieles a Jehová para salvarnos. No somos fieles a Jehová porque Jehová es genial. Bueno, en el seno interno de las personas, de los testigos, hay una dualidad. Es cierto que hay un interés muy grande en querer salvarse, y habrá algunos que solamente quieran salvarse, y hay otros que son sinceros. Hay algunos que son sinceros y hacen porque creen que es lo mejor que deben hacer. El problema es que no les dejan tener apertura a un conocimiento mayor. Ya. ¿Entiendes? Ya. Y entonces, pues, ahí está la cosa. Esa es la realidad. Mi conclusión en esto es, como te decía antes, yo defino a esta hoy, no cuando tenía 40 años. Hoy defino a esta organización como una secta, porque es un grupo reducido, ¿vale? Peligrosa, porque rompe familias, y al romper familias rompe sociedad en sí, y antisistema, porque utiliza el sistema para su propio beneficio cuando realmente lo que hace es romperlo. Una última pregunta antes de despedirte, Enrique. ¿Tú crees que tienes secuelas a día de hoy por tu pertenencia a los testigos de Jehová? Muchas, aquí me tienes. Muchas. Tengo gran tristeza por no tener el contacto con mi hija mayor, a la que di por ella todo. Por las dos, ¿no? Por eso. Pero di todo. Claro. ¿Secuelas psíquicas? Claro.
secuelas emocionales. Pueden llevar a secuelas psíquicas, si es posible. Yo no te digo que no, pero claro que las hay. Pero Todos. tú las tienes. Yo tengo secuelas emocionales. Si no, estaría ahora jugando al golf o con mi amigo haciendo otra cosa. Y yo no tendría por qué estar perdiendo tanto tiempo ayudando a la gente a decir esto que pasa dentro de los testigos para que la gente tenga conocimiento real, que no crea solo en la publicidad que hacen ellos. Porque la labor que hago de vez en cuando escribiendo cuando puedo, o ahora aquí contigo, o allá donde... Esa labor es una labor que realmente hablar de lo que tienes dentro, pero principalmente lo hago para evitar que otros no se metan en eso, porque pueden contraer problemas serios familiares. Nada más. ¿Tú has visto alguna vez algún testigo de Jehová que se reúna con sus vecinos de picnic? No. Ni lo verás. ¿Sabes por qué? Y esto ya creo que deberíamos de cortar porque llevamos mucho rato. Pues muy fácil, porque ellos consideran que este mundo está gobernado por Satanás y que todos los componentes de este mundo, que no sean ellos, son miembros del gobierno de Satanás. Tú, yo, las personas que hay ahí fuera, pertenecen al mundo de Satanás. Y ellos no van a compartir contigo nunca un picnic, porque ¿qué sentido tiene la oscuridad, mezclar la oscuridad con la luz? Según ellos. Ellos son la luz, tú y yo solo tenemos la oscuridad. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que hay un texto en la Biblia que dice que las malas asociaciones echen a perder los hábitos útiles? 1 Corintios 15:33. Y eso es San Pablo. ¿Cómo es posible que Jehová se asocie con una organización que esconde pedófilos, que miente continuamente para mantener una imagen que no es, que está pagando multas internacionalmente por esos comportamientos, que ha promovido creencias asesinas con el tema de la sangre que han evitado que personas se salven? ¿Cómo es que ese Jehová se está asociando con esos malhechores? Son ellos los malhechores. Esa pregunta es un buen broche para esta conversación, Enrique. Muchas gracias. Nada, a ti. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.